Dos caminos se abrían en un bosque amarillo, y triste por no poder caminar por los dos y por ser un viajero tan solo, un largo rato me detuve y puse la vista en uno de ellos, hasta donde, al torcer, se perdía en la maleza. Después pasé al siguiente, tan bueno como el otro, posiblemente la elección más adecuada, pues lo cubría la hierba y pedía ser usado. Aunque hasta allí lo mismo a cada uno los había gastado el pasar de la gente. Y ambos por igual los cubría esa mañana una capa de hojas que nadie había pisado. El primero lo dejé mejor para otro día. Aunque, tal y como un paso aventura el siguiente, dudé si alguna vez volvería a aquel lugar. Seguramente esto lo diré entre suspiros en algún momento dentro de años y años. Dos caminos se abrían en un bosque. Elegí el menos transitado de ambos, y eso supuso toda la diferencia. El camino no elegido. Así se titula este famoso poema de Robert Frost, que muchos conocemos por la película de El Club de los Poetas Muertos, aunque ha salido en innumerables obras modernas. Entre otras, en Los Simpson, claro, como todo. Este poema se suele considerar una invitación a elegir lo que realmente queremos en la vida y a asumir que es imposible saber el resultado de nuestras decisiones. Un poco como aquellos versos de Machado de «Caminante no hay camino, se hace camino al andar», que, por cierto, si te ha venido la voz de Serrat a la cabeza, tengo que darte la enhorabuena por el gusto musical y el pésame por la edad que ya vamos teniendo. En realidad, Robert Frost escribió este poema como una especie de broma hacia un amigo suyo, muy indeciso, que siempre se cuestionaba si había tomado la decisión correcta o si la otra, el camino no elegido, era mejor. Pero lo hizo de una forma tan ambigua y tan evocadora que ha desatado muchas interpretaciones distintas a lo largo de los años. Especialmente sus dos últimas líneas, claro. Eso de elegí el camino menos transitado de ambos, y eso supuso toda la diferencia. De hecho, a esas palabras vamos a dedicar el capítulo de hoy, aunque, si te soy sincero, no sé dónde nos llevará el camino, ni si nos arrepentiremos de no haber elegido otro. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. ¿Qué significa recorrer el camino menos transitado? Bueno, podemos interpretarlo de diferentes maneras. La más obvia, como decíamos antes, es la de la búsqueda de la autenticidad en lo que hacemos. Intentar tener pensamientos y voz propios y no dejarnos arrastrar por la corriente de lo que hacen los demás. Claro que esto es más fácil de decir que de hacer. Todos aprendemos de todos y todos estamos sometidos a la presión de encajar con los demás, de gustar y de hacer cosas que gusten. Hablábamos hace tiempo, en aquel capítulo sobre creatividad que dedicamos a la guerra del arte, de cómo nos aterra la crítica, especialmente cuando en lo que sea que hagamos volcamos parte de quienes somos. Detrás de una obra de arte, por ejemplo, con frecuencia hay alguien que vuelca no solo sus horas de trabajo, su ingenio o su capacidad técnica, sino también sus sentimientos, sus inquietudes o su personalidad. Y el siguiente paso natural es ponerla delante de todos para que cualquiera opine, como si nos plantáramos desnudos en mitad de una plaza, con un cartel enorme animando a todo el mundo a decir qué le parece lo que ve. ¿Cómo no vamos a tener miedo a la crítica? ¿Cómo no vamos a estar tentados de seguir el camino más transitado? Ese miedo se manifiesta de otras maneras, no solo cuando tratamos de crear algo. Nos sentimos constantemente empujados a buscar la aprobación del resto, a que nuestras ideas se encajen con las de otros, a ser parte de un grupo que nos acoja, nos respete y en el fondo nos haga sentir seguros. Y eso nos pasa con nuestras amistades, en el trabajo y hasta con perfectos desconocidos. Y todo esto no tiene nada de malo. Al contrario, es parte de nuestra naturaleza y es, seguramente, uno de los motivos que nos han hecho llegar hasta aquí como especie. Y además es imposible evitarlo todo el rato, en todos los ámbitos de nuestra vida. Al menos sin acabar viviendo solos e incomunicados, que no parece tampoco la mejor forma de vivir, ni siquiera para alguien que tiende a ser poco sociable, como yo. Pero a la vez, esto encierra una pequeña paradoja, porque queremos encajar, pero también queremos ser diferentes, ser únicos e incluso muchas veces ser reconocidos por ello. Y no estoy seguro de que haya una forma única de lograrlo, ni una que funcione siempre, pero para mí parte de esa búsqueda de la autenticidad
es entender y aceptar en qué ámbitos de nuestra vida nos conformamos con caminar por la calle repleta y bien asfaltada y en cuáles queremos elegir de verdad el camino menos transitado, que suele ser más solitario y estar más lleno de maleza. Precisamente por ser así el camino, creo que debemos reservarlo para aquello que realmente nos importe y disfrutemos, aquello que nos motive por el mero hecho de hacerlo. Con cierta frecuencia me encuentro con preguntas de gente que quiere lanzar un podcast o crear contenido, y trato de orientarles de la mejor forma que sé, que en el fondo se resume en intentar ayudarles a responder dos preguntas que para mí están muy relacionadas. ¿Qué te va a hacer diferente del resto y qué va a hacer que tú te comprometas con ello? Hay muchas maneras de hacer algo diferente, pero hay muchas más de creerte que estás haciendo algo diferente mientras haces lo que hace todo el mundo. Esto ha sido un poco trabalenguas, lo sé, a ver si puedo explicarlo. Por ejemplo, puedes hacer algo diferente hablando de temas de los que nadie habla. Pero eso es complicado si lees o escuchas lo mismo que los demás, si recorres caminos muy transitados. La alternativa es ir más lejos que el resto, acudir a fuentes menos conocidas y más difíciles de encontrar. Y muchas veces rebuscar entre un montón de contenido de temas que, si no son conocidos, es porque son o bien auténticos tostones o bien soberanas mierdas, con perdón. Y además es probable que, si hablas de eso, poca gente escuche, sobre todo al principio, por lo que habitualmente lo que sucede es que poco a poco tendemos a acabar en lugares cómodos y comunes, hablando de lo mismo que los demás, pero más o menos autoconvencidos de que somos diferentes. Y la mejor forma que yo conozco de combatir todo eso es guiándonos por una brújula diferente, la de que nos importe más el propio camino que los resultados a los que queremos que nos lleve. Cuando nos enamora lo que hacemos, aquellos auténticos tostones o aquellas soberanas mierdas, con perdón de nuevo, de las que te hablaba antes, nos lo parecen menos. Ir más lejos que el resto y nadar a contracorriente se vuelve más llevadero. De hecho, cuando realmente nos motiva lo que hacemos, nos es más fácil hacerlo que no hacerlo. Si no, te aseguro yo que no llevaría 215 capítulos hablando de temas tan extraños a veces. Eso sí, esta primera interpretación de recorrer el camino menos transitado encierra una trampa. Y es que ir por donde va la mayoría nos lleva a donde llega la mayoría. Los caminos transitados dan resultados, no necesariamente excepcionales, pero muchas veces suficientes. Mientras que ir por donde no va casi nadie nos lleva a destinos más extremos. A veces para bien, pero también para mal. Si haces lo que nadie hace, es más probable que tengas grandes éxitos, pero también son más probables los enormes fracasos. Gauss y su campana son implacables. Sobre esto, leí este verano un texto de Paul Graham que creo que puede ser útil aquí, porque hablaba de la forma correcta de cabezonería, que en el fondo es un elemento esencial para recorrer caminos difíciles. Graham, que ha sido emprendedor e inversor, dice que la gente exitosa tiende a ser persistente. Las ideas nuevas no suelen funcionar a la primera, pero eso no las detiene. Siguen intentándolo hasta que dan con la tecla. Sin embargo, dice, la obstinación es una receta para el fracaso. La gente obstinada es molesta, no escuchan. Se chocan contra un muro una y otra vez y no llegan a ningún sitio. Y entonces se pregunta, ¿realmente son diferentes? ¿Son la persistencia y la obstinación cosas distintas o simples etiquetas que ponemos en función de si la persona tuvo éxito o no? Su conclusión es que sí son cosas diferentes y que tal vez podamos aprender de ellas. No te voy a contar el texto entero porque es largo, pero vamos a resumir lo más importante. Piensa en una persona que consideres obstinada, molestamente obstinada. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Que se equivoque o que no escuche? Me vas a decir que no escuche cuando se equivoca. Vale, pero incluso cuando tenemos razón, porque todos somos obstinados a veces, la obstinación tiene que ver con una especie de resistencia irreflexiva a cambiar de opinión, independientemente de lo que nos digan otros, de las pruebas que haya delante de nosotros, etc. Lo cual, si somos sinceros, funciona hasta cierto punto. Hay muchas cosas que se pueden conseguir por simple cabezonería. De hecho, si la obstinación y la persistencia se parecen, es porque ambas son difíciles de parar, aunque de manera distinta. Las personas obstinadas son como barcos cuyo timón no gira, mientras que las persistentes son barcos
cuyo motor no se apaga nunca, pero que sí pueden cambiar de rumbo. La persistencia es, por lo tanto, más complicada. No es simplemente resistirnos a cambiar de opinión. Según Graham, es una combinación de 5 cualidades. 1. Energía. Ese motor que no se para. No se trata solo de la capacidad de seguir adelante, sino de tener una motivación interna que nos impulse a buscar soluciones, en lugar de simplemente resistir el cambio sin buscar nuevas alternativas. 2. Imaginación. El complemento de esa energía, lo que nos permite pensar en nuevos caminos y estrategias. Los persistentes no se aferran a un solo método, se abren a probar alternativas y a innovar. Y esto les permite encontrar soluciones en situaciones en las que otras personas se quedarían estancadas, algo clave para resolver problemas complejos. 3. Resiliencia. Hablamos hace tiempo de ella y en este contexto sería la capacidad de recuperarnos de los errores y obstáculos y de seguir avanzando, interiorizando lo aprendido, en lugar de quedarnos atrapados en nuestras ideas. 4. Buen juicio, que honestamente es la parte menos clara del texto de Graham, porque lo que dice es que el buen juicio es la habilidad de evaluar cuándo es necesario cambiar de rumbo y cuándo es mejor seguir adelante. Los persistentes toman decisiones racionales basadas en el valor esperado de cada opción, lo que significa que son capaces de sopesar las probabilidades y los beneficios de cada acción, lo que a menudo implica ser flexibles en los puntos menos importantes, pero firmes en los más relevantes. Y 5. Enfoque claro en una meta, que es lo que permite que todas las demás cualidades trabajen en la misma dirección. Tener un objetivo específico, pero no tan estrecho como para que impida descubrir oportunidades inesperadas, nos mantiene motivados y enfocados. Sin una meta concreta, la energía y la imaginación podrían dispersarse. Vale, todo esto está muy bien, pero más allá de la búsqueda del éxito, creo que hay otra interpretación aún más interesante de las palabras de Robert Frost, la de recorrer caminos difíciles por el mero hecho de que lo son. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. En uno de los discursos más legendarios conocidos, Kennedy anunció la intención de Estados Unidos de llegar a la Luna con unas palabras muy recordadas. Después de preguntarse por qué los humanos decidíamos escalar las montañas más altas o tratar de ser los primeros en cruzar un océano volando, dijo que elegimos ir a la Luna y hacer esas otras cosas no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Y creo que esa frase encierra una verdad que todos conocemos intuitivamente, pero que a veces tratamos de ignorar. La fuerza, el conocimiento o la resistencia que tenemos hoy son el resultado de las dificultades, los esfuerzos y los obstáculos de ayer. Hay de hecho un libro titulado exactamente El camino menos transitado, que fue un bestseller escrito en los años 70 por un psiquiatra llamado Morgan Scott Peck, que habla principalmente de la disciplina como mecanismo para el crecimiento personal. Claro, que es un libro escrito por un psiquiatra en los años 70 y leído hoy hay muchas cosas que suenan un poco raras, así que no sé si te lo recomiendo. Pero déjame que te cuente una visión un poco más moderna del asunto. Si prestas atención a tu vida, verás que una y otra vez, día tras día, nos vemos como en el poema, frente a dos posibles caminos. Uno, el de lo que es fácil hoy, pero que nos llevará a un mañana más difícil, y otro, el de lo que es difícil hoy, pero que lleva a un mañana más sencillo. Y como ya sabes, yo quiero creer que podemos elegir. Nuestra tendencia natural es la de seguir el camino más sencillo. Ese suele ser el más transitado. De hecho, vivimos en una sociedad obsesionada con los atajos. Internet está lleno de dietas milagrosas que te permiten comer de todo, de aparatos y ejercicios casi mágicos con los que lograr abdominales dignos de los dioses sin moverte del sofá, y de idiotas que te prometen cambiar tu vida por el módico precio de su curso. Queremos lograr lo que otros alcanzaron tras años de esfuerzo sin pagar ese peaje. Circulan por Internet muchos vídeos de un neuroendocrino llamado Robert Lustig, que ha escrito varios libros en los que habla de que
confundimos el placer con la felicidad. El placer es inmediato y tangible, sigue inmediatamente a lo que sea que estemos haciendo. Se puede lograr incluso con sustancias de todo tipo. Es una experiencia solitaria y puede volverse adictiva. La felicidad, sin embargo, es mucho más difícil de alcanzar, como ya quizá recuerdes de los capítulos que le dedicamos. No hay atajos ni sustancias que nos las den y suele ser una experiencia social. Necesitamos una conexión con otros para ser felices. Y no existe la adicción a la felicidad, quizás porque nadie puede reproducirla una y otra vez. Y es que la dura realidad es que las cosas que importan suelen ser difíciles de construir. Es difícil tener y mantener un cuerpo sano y en forma. Es difícil lograr una mente en calma. Es difícil construir relaciones profundas con otros. Es difícil lograr una buena reputación. Y muy fácil destruirla, por cierto. Pero es que si todas esas cosas fueran fáciles, si se llegara a ellas por el camino más transitado, entonces todo el mundo las tendría. Y llega un día en el que te das cuenta de que el atajo definitivo es entender que no hay atajos. Y no solo eso, sino que la realización, la sensación de que nuestra vida tiene sentido y de que estamos haciendo algo con ella, que es algo que tiene mucho que ver con la felicidad, no viene de lo que tenemos, sino de aquello en lo que nos convertimos, de nuestro crecimiento y nuestra transformación, de la aventura, el proceso o, más apropiado para el capítulo de hoy, del camino. Y es que, en ese sentido, el camino largo, el menos transitado, es el camino correcto. Claro que no siempre somos capaces de tomarlo. A veces nos falta la fuerza o el ánimo de hacerlo. Pero otras muchas, lo que hace que elijamos un camino u otro es la simple costumbre, la pereza o la comodidad. Y en esas ocasiones, elegir el menos transitado marca toda la diferencia. Así que mi consejo es que siempre que puedas, elige hacer las cosas que son difíciles por el mero hecho de que lo son. Elige ir a la luna. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Kaizen y yo volveremos la que viene, pero como siempre te animo a suscribirte y recomendar el podcast allá donde lo escuches o veas, pero especialmente a tus amigos, que creo que es la mejor forma de que siga creciendo. Además, si quieres apoyarlo económicamente y ayudarme a que pueda hacer más y mejores contenidos, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que tiene también un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos como los guiones del podcast y a un feed privado para escucharlo sin publicidad y antes que nadie. También podrás reservar sesiones de mentoría conmigo, participar en los encuentros virtuales que hacemos cada mes y tener acceso prioritario a las grabaciones en directo. Vamos, que aunque pienso que el principal valor de verdad es ayudar a que el podcast siga adelante, he intentado que tengas muchos motivos para unirte. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco y a veces mucho y a veces muchísimo, pero acabo contestando. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.